Chicos, buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. ¿Se me escucha? Buenos días, arquitecto, se lo escucha. Ok, perfecto. Recordemos, habíamos hecho un trazo preliminar y habíamos nivelado para que venga una maquinaria y nos forme la forma general del terreno para poder hacer el trazo y replanteo de la vivienda propiamente dicha. Ok, ustedes tienen el plano de arquitectura, de estructuras y pueden revisar ahí conforme vamos avanzando. Voy a retirar los árboles para que nos permita trabajar mejor, ¿ok? Para que se pueda ver en el terreno. Árboles, vamos a cerrar, ok, listo. Ya tengo el terreno y necesito fijar un punto para tener el inicio del trazo y replanteo en esta plataforma. En esta plataforma va a estar la vivienda, donde está la manito. Y lo que hacemos es, como tenemos ya estos postes plantados que nos indican los límites del terreno, es a partir de ahí que yo voy a plantar dos postes adicionales, este de acá y este de acá, indistintamente, sin tomar medida todavía. Sobre ese poste voy a poner un cordel que esté totalmente nivelado. Previamente con una manguera he tomado el nivel para que ese cordel esté totalmente horizontal. ¿Ok? Luego tomo las medidas del primer punto de eje. ¿Dónde va a estar ese eje? En esta parte de acá. Entonces, si revisamos el plano, permítame un momento, por favor, voy a aperturar el AutoCAD para leer. ¿Se ve el AutoCAD? Chicos, ¿se ve el AutoCAD? Sí, está bien, arquitecto. Ok. Este punto es el que voy a primero fijar de la construcción. Este punto de inicio. Entonces, en función a este plano general, yo puedo determinar ese punto para poder hacer el trazo. Y lo que hacemos es, ¿se ve el SketchUp ahora? Me tienen que ayudar, chicos. Se visualiza, arquitecto. Ok. Entonces tomamos las medidas que dice en el plano. En este caso es 6.35 y 11.20. Con una plomada las bajo al piso, esas medidas. ¿Por qué las tomo en el cordel y no en el piso? Porque el cordel me garantiza que estoy tomando una medida totalmente horizontal, porque ese cordel ha sido nivelado. ¿Ok? Una vez tomada la medida y bajada las medidas al piso, lo que hago es, acá tengo la marca de la medida que he bajado al piso, en este punto, y acá está la otra marca, en el otro piso. Y lo que hago es poner una escuadra hecha en obra de 3, 4 y 5, con ángulo recto acá, para poder trazar las líneas, proyectar esas líneas. Y como verán, ahí está proyectada la línea. Esta línea de acá y esta línea de acá. Lo que hago es continuar o seguir proyectando esas líneas hasta que se crucen y tener el punto necesario para empezar el proyecto. ¿Ok? En ese punto lo que hago es eh, marcar con plomada para proyectarla. Ya he trazado
he bajado al suelo las marcas. Y lo que hago es ahora, ya tengo esas marcas, suelo, y lo que vamos a hacer es proyectarlas con una escuadra más recta para unirlas y dibujarlas y luego estirar el cordel sobre esa misma regla, poder proyectar hasta este borde. Lo mismo hago en el otro lado. Coloco la regla, pongo ahí, puedo marcar y proyecto esa línea con un cordel hasta el otro extremo. Ok, hasta ahí se entendió. Hasta ahí vamos, chicos, vamos bien. Entonces ya tengo proyectadas las dos líneas en el suelo, garantizando que están a 90 grados y que tienen las medidas, el punto está ubicado en función a las medidas iniciales. ¿Ok? Sobre esa línea lo que vamos a hacer es medir los ejes. ¿Y cuáles son los ejes? Los ejes que están en el plano. Estos ejes. ¿Ok? Se toman esas medidas, perdón, ubicamos los ejes sobre el suelo y las vamos a marcar. Ahí están marcadas. Entonces, todos los ejes ya están marcados. Dos ejes, tres ejes, acá también en función a las medidas del plano. Sobre esas marcas, con la escuadra, podemos empezar a trazar los ejes en todo el terreno. Un eje marcado y así sucesivamente. Con la escuadra he puesto en cada uno y he proyectado las líneas. Esos son el trazo de ejes. Ahora bien, este punto que sigue es el más importante. Lo que tengo que parar son las balizas. ¿Y qué son las balizas? No es otra cosa que un pórtico o un marco de madera con una tabla encima que me permita a mí subir estos ejes a la tabla. Estas balizas es un instrumento que permanece durante todo el proceso de obra. ¿De acuerdo? Es el único lugar donde puedo volver a medir para establecer cualquier cosa. Recordemos que voy a escarbar acá y por lo tanto se van a borrar esas líneas. Pero la baliza permanece, no se retira la baliza, permanece durante todo el proceso de obra. Estas balizas tienen que estar plantadas y tienen que estar a la misma altura, al mismo nivel, para que no varíe la medida. Si una está más arriba que la otra, entonces la medida va a ser en diagonal y no la necesito. Necesito tener la medida totalmente horizontal. Sobre en esas balizas es que yo voy a tomar las medidas de los anchos necesarios que requiero. En este caso vamos a hacer el trazo de la cimentación, de lo que se va a escarbar. Para eso yo tomo las medidas, por ahora tengo en el suelo, es que no hay ningún problema, puedo tomar el ancho de esa baliza, de ese eje para hacer la excavación, tomo este ancho y ¿dónde veo estas medidas?
las veo en el plano de estructuras. Las veo en el plano de estructuras. Aquí está. Este es el plano de estructuras y acá tengo los cimientos, etcétera, y están señalados con estos números, corte 1,1. Busco el corte 1,1 y me dice que es 55 centímetros. Y así sucesivamente. Entonces tengo que referirme permanentemente al plano. Ok. Sobre esas dos medidas que ya tengo, lo que hago es medir y trazar una línea que las una. Y ya tengo el ancho del primer cimiento. Y así sucesivamente puedo empezar a trazar todos los ejes. En este otro, de igual modo, eh, la medida del terreno igual es 55, la medida de la excavación que voy a hacer, del cimiento, y entonces tomo del eje la mitad a un lado, la mitad al otro lado. ¿Por qué tomamos así y ya no a un costado? Porque en el plano ese eje está en el eje de la columna en este caso y está repartido acá, la 2,2. Y la 2,2 me dice que es 55. Y como está en el eje, la mitad va a ser 2,27,5 a un lado y 2,27,5 al otro lado. Esa es la razón. Por esa razón es que tomo esa medida. La tomo acá y la voy a tomar también en el otro extremo para poder trazar las líneas necesarias. Y es así como todo el proyecto se va a redibujar en el terreno. ¿Ok? Todo el terreno se redibuja en el suelo. Ok. Y ya tengo redibujado todo el suelo. En ese punto ya todo lo que compete es empezar a escarbar. ¿Ok, chicos? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, arquitecto. Ok, listo. Vamos a ver que nos aperture el otro SketchUp. Ok. Ok. Un segundo, por favor. Ok. Ya tenemos todo el trazo que hemos ejecutado. Voy a apagar los arbolitos porque estorban para la explicación. Ya tengo todo el trazo hecho y lo que procede es escarbar. ¿Cuánto debo escarbar? ¿Dónde reviso eso? Reviso en el plano de estructuras. Los cimientos tienen acá nivel de vereda, nivel de terreno natural, nivel de piso terminado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en el SketchUp? ¿Sobre qué hemos trazado? Sobre el nivel de terreno natural. Sobre ese punto hemos hecho nuestro trazo. ¿De acuerdo? Sobre el 0,0. ¿Cuánto debo escarbar el cimiento 1,1? 80 centímetros. Lo mismo sucede con las zapatas, con el resto de elementos a trazar. Las vigas de cimentación, igual, si no tienen el nivel de terreno natural, tienen el nivel de piso terminado.
Entonces, es cuestión de ir revisando, comparando un dibujo con el otro. Y lo que hacemos es empezar a escarbar. ¿Y qué voy a escarbar primero? Lo más profundo. En este caso, las zapatas y esta parte de acá, que es una piscina, ¿no? Como nos muestra el proyecto, que ustedes ya lo deben haber revisado y lo conocen. Entonces, escarbo y voy a tener las zapatas y toda la parte donde va la piscina, ¿no? ¿Ok? Luego necesito que estos fondos de suelo, el rato de escarbar, bueno, en el SketchUp queda rectito, pero en la realidad no necesariamente queda totalmente nivelado. Y entonces necesitamos que ese fondo esté totalmente nivelado. ¿Y con qué lo nivelo? Lo nivelo con un solado. Para ese solado, un ratito por favor. Hay algo que está mal acá. Permítame un segundo, por favor, revisar esto. Ya trazamos con los cordeles, con plomada, bajamos al suelo, al fondo de las excavaciones, el nuevo trazo. Sobre ese trazo ya puedo redibujar todo el perímetro que requiere la zapata. ¿Y por qué he escarbado más de lo que requiere la zapata? Porque las zapatas van encofradas. Hay que encofrar la zapata para que tenga la forma exacta. ¿Es necesario encofrar la zapata? ¿Cuándo no podría encofrar la zapata? Son preguntas que vamos a responder en el foro, pero por ahora vamos a dejarlo así. Vuelvo a trazar todos los cimientos en el fondo de esas excavaciones, igual en la piscina, ¿no? Retiramos los cordeles, porque ya necesitamos trabajar, y procedemos a hacer un encofrado. El encofrado de la zapata solamente de la parte que va a ir concreto en la zapata. Entonces hago el encofrado, que tiene las tablas del molde y los barrotes y tornapuntas que la van a fijar al suelo, ¿no? Evitando que ésta se mueva. El encofrado tiene tres condiciones fundamentales. ¿Cuáles son? Son la indeformabilidad, que no se deforme, la inamovilidad, que no se mueva, y que permita desmoldarse, que permita quitar el molde. Son tres condiciones que todo encofrado debe tener, ya sea de madera, ya sea de metal o de cualquier otro material, como sabemos. Entonces, ¿qué es un encofrado? Es el molde de la pieza a ejecutar en obra. Y debe tener tres condiciones: que no se deforme. ¿Quién me garantiza que no se va a deformar? En este caso, las tablas con un grosor adecuado y los barrotes, que son estos verticales. La inamovilidad, ¿quién me la da? Este durmiente junto con estas tornapuntas. Lo van a fijar a un punto determinado. Y evidentemente que se pueda desmoldar. Previamente esta madera la he recubierto con aceite o petróleo. Sin exagerar, porque si no el concreto queda manchado. ¿Ok? Entonces hago todos mis encofrados. Y acá también, como pueden ver, para el cimiento de la piscina. Y ahora sí, necesito plantillar, necesito nivelar el fondo de la cimentación. ¿Y con qué voy a nivelar el fondo de la cimentación? Voy a nivelarlo con un solado. ¿Qué es un solado? Un solado no es otra cosa que una capa de concreto pobre que me permita darle una horizontalidad total
al suelo. Por el rato de escarbar no queda totalmente horizontal. Y esa capa generalmente es de 10 centímetros. Puede variar dependiendo del cálculo estructural, pero generalmente es de 10 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que hago? Coloco unos dados de concreto o unos conitos, como en este caso, ¿no? De una altura de 10 centímetros que me van a servir para establecer la altura en la que se va a vaciar el concreto del solado. Entonces, una vez plantillado, lo que procede es preparar la mezcla y vaciar ese fondo. Todavía no es la zapata, es el solado. ¿De acuerdo? Vaciamos en todas, también en la piscina su solado. Luego de esto hay que colocar el acero, porque si revisamos los planos de estructuras, nosotros vamos a ver que las zapatas tienen ya embutida, o las columnas tienen embutidas el fierro, ¿no? Entonces en la zapata. Y en todo lo que es cimentación debe haber un anclaje de algunos fierros, por ejemplo acá en la piscina, ¿no? Tenemos el fierro de los muros que van hacia la piscina y están anclados en las zapatas. ¿Ok? Y lo que hacemos es la colocación de acero en zapatas. Estas parrillas de acá, que son las que se han armado para que sean el fondo de cimentación, ¿no? Estas parrillas tienen que estar suspendidas, no van sobre el solado, van suspendidas con unos dados de concreto que se denominan escantillones, esos que se han iluminado, esos de color azulito ahora. Esos escantillones en obra también suelen llamarse cebollitas, porque al momento de ejecutarse en obra se hace una base, se le pone alambritos y parece una siembra de cebollitas. Entonces se llaman escantillones. ¿Ok? Sobre esos escantillones se amarran muy bien y están suspendidas del fondo de cimentación, como pueden ver, para que tenga el recubrimiento necesario. ¿Dónde veo el recubrimiento necesario? También en el plano de estructuras. Me voy a este cuadro de especificaciones técnicas y dice recubrimientos. Y dice que los aceros deben estar recubiertos 5 centímetros. Quiere decir que de este fondo de acá, acá debe haber 5 centímetros. Igual en la zapata, de acá a acá debe haber 5 centímetros. Eso es lo que dice el recubrimiento. ¿Ok? Entonces, cebollitas tienen esa altura. ¿De qué material están hechas? De concreto con un alambre que permita luego sujetar elementos. ¿Y de qué tipo de concreto? Del concreto de la misma resistencia que tiene el elemento donde va a quedar embutido o enterrado. Entonces tengo que hacerlo del mismo concreto que, que la zapata. Sobre estos elementos lo que hacemos es poner de nuevo los cordeles entre los ejes. ¿Para qué? Para poder fijar las canastillas, ¿no? Las canastillas de concreto, que son esas que acaban de aparecer, esas canastillas. Entonces me van a permitir colocarla sobre el eje mismo. Pero calcular si estoy en el eje sobre la misma canastilla es bien complicado. Los maestros suelen hacerlo así, luego están con sus alambritos en la parte de arriba y jala, jala con una plomada y es bien difícil establecer si estoy o no en el eje. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Debo colocar un arriostre para las canastillas. Arriostre es el elemento que me permite a mí fijar cualquier otro en el otro elemento, fijar un elemento a partir de un tercero. El tercero se denomina arriostre.
Entonces lo que hago es colocar un arriostre y ahora sí, este arriostre con el eje puedo medir sobre esta columna para ver a qué distancia voy a colocar la tabla travesaño que me permita a mí parar la canastilla. Paro la canastilla en ese ángulo, pegado a ese ángulo, ¿no? Pegado a este lado de este barrote y termino por fijarla la canastilla con otro barrote. Entonces, ahora sí, mis canastillas ya están fijadas. Todo donde vaya a haber columna, en este caso hay una columna en la piscina, dentro de la piscina, y también está fijada. En este caso hay una canastilla circular, y en este caso solamente son canastillas cuadradas. Vamos a hacer un trabajo diferente para el armado de canastillas aparte, por ahora en términos generales. Y procedemos a vaciar la zapata. La zapata que está justo hasta el nivel donde estaba el encofrado. Es que no hay problema de establecer su nivel. Ya lo fijé en el encofrado. Y procedemos a retirar los encofrados, ¿no? Y procedemos a retirar los cordeles y los encofrados. Los arriostres y durmientes que han servido para plantar las canastillas todavía los dejamos porque esperamos a que fraguen, ¿no? Y luego pasamos a rellenar el resto del suelo, lo que hemos escarbado hasta el nivel de la zapata, ¿no? Volvemos a rellenar y evidentemente está con blanco para que se distinga que es relleno, pero solamente es tierra. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. ¿Estamos o no estamos? Sí, arquitecto. Preguntas. Hasta ahí. Arquitecto, una duda. Dime. Yo, arquitecto, no estaba viendo acerca de las zapatas y he visto un cambio en lo que estaba viendo, ¿no? Realizan lo que es la excavación, pero la cimentación lo rellenan todo y no realizan el encofrado en la parte de las zapatas. ¿Eso estaría mal o siempre se tiene que hacer encofrado? Responderemos esa pregunta que era para el foro. La responderemos acá porque la has hecho. ¿Por qué yo he encofrado? Porque el suelo donde estoy se desmorona. O sea, pude haber, pude haber escarbado exactamente el tamaño de la zapata, ¿no? Pero ese terreno se desmorona. Entonces, cuando esté vaciando la zapata, le va a caer tierra, etcétera. No tengo garantías de que me va a quedar puro concreto. Por esa razón, he escarbado un poco más, aproximadamente 45 centímetros, para colocar el encofrado. ¿Ok? ¿Respondo a tu pregunta? Yo tengo que garantizar Sí, sí, que la zapata arquitecto. sea de concreto puro. Ahora, si es un terreno bien duro, bien alisado, que no se va a desmoronar, entonces puedo escarbar directamente, pero no tengo garantías. Yo tengo que buscar todas las garantías necesarias, cualquier proceso que haga, que tenga las garantías para que la obra no vaya a fallar en algún momento por alguna razón. Imaginémonos por un momento que no tiene encofrado, ¿ok? Y que hemos vaciado exactamente el tamaño que esta es la zapata y vamos a vaciar exactamente el tamaño de esa excavación. A eso te refieres, ¿no es cierto? Ok, listo. Digamos que ese era el tamaño de la zapata y no he escarbado de más y he vaciado la zapata. ¿Qué garantías tengo yo de que no se ha desmoronado y le ha caído tierra en una parte? Si le ha caído tierra en una parte, la zapata ya no es un cuadrado, va a tener un poco de tierra en un extremo y por lo tanto su resistencia va a variar. ¿Me dejo entender?
sí, arquitecto. Arquitecto, otra duda. También he visto que en la parte más larga que sobra, no le agregan piedras. ¿Eso también varía? No, las zapatas solo es puro concreto, no lleva piedra. Las zapatas no llevan piedra y eso podemos verlo en el plano. En el plano de estructuras hay una parte que dice concreto, zapatas, columnas y vigas, esta es la dosificación que me da. 1, 1, 5 y 3, cemento, arena y piedra. Entonces, no lleva, no lleva piedra chancada, se refiere a de 3/4, chiquita. En cambio, los cimientos corridos sí llevan piedra. Dice de 100 kilogramos, cemento hormigón 1,10 más 30% de piedra grande, máximo 6 pulgadas. ¿No? Y los subcimientos es de 80 kilogramos, cemento hormigón 1,12 más 40%. Entonces, los cimientos corridos generalmente llevan piedra. ¿No? Las zapatas nunca. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta hasta ahí, chicos? Chicos, ¿alguna otra pregunta? Pucha, qué preguntones que son. Arquitecto, eh, Dime. eh, sí, arquitecto, tenía una duda que ¿cómo se llama? Ah, los estribos, no he olvidado el nombre, lo que contiene los estribos, ¿cuánto de altura puede tener o se puede parar? Digamos que el fierro es creo que es 9 metros, o 9 metros, sí, Sí, digamos en una construcción normal. ¿Puedo parar los 9 metros enteros? sí. Si garantizas que va a estar totalmente vertical, tendrías que hacerle un pequeño castillo a su alrededor para pararla. O ponerle tensores a diferente altura. La idea es que el fierro solo se puede doblar en la parte de los anclajes, en las patitas. Vamos a ver el plano de estructuras. En estas patitas, donde aparecen estas patitas, que se llaman anclajes, es donde puede doblarse el fierro. Después no se dobla el fierro. Si se dobla el fierro, hay algunas personas que todavía compran el fierro y lo doblan en dos para llevarlo en un triciclo, ¿no es cierto? Sí, arquitecto. Ya, esa parte doblada ya trabajó, o sea, ya cumplió su función, ya se dobló, entonces no sirve. Por eso es que los fierros deben llevarse rectos, ¿ok? Ahora, ¿qué altura puedo armar los 9 metros? Pero tendría que colocarle unos tensores de esta forma, ¿no? Para evitar que se doble. No sé qué pasa, se colgó. Ok. Tendría que ponerle unos tensores así a toda la altura para evitar que se doble. Entonces no habría ningún problema. Luego, los estribos. Los estribos son los aceros que van acá, horizontalmente. Veamos en el SketchUp, teníamos estribos. Vamos a quitar el...
Ok. Vamos a quitar el... Acá. Acá le he puesto estribos en la parte de la zapata. Cada 10 centímetros. Eso es lo que va cuando va dentro de un elemento, dentro de la zapata. A partir de acá, ya le he puesto al azar nomás, solamente para darle la forma, para que no se me deforme. ¿Ok? Y pude haberle puesto uno más en la cabeza para evitar que los fierros se bamboleen, etcétera. Pero este distanciamiento de los estribos viene en el plano. En el plano me dice cada cuánto van los estribos. Y si no, veamos el plano. En el plano hay un cuadro de columnas. En ese cuadro de columnas hay una parte que dice, ¿cómo se lee esto? Se lee primer nivel, segundo piso, tercer piso, número de niveles, ¿no es cierto? La sección de la columna, acá abajo, y la resistencia de esa columna. Luego, cada nivel está dividido en 3 campos, que dice qué tipo de fierro va a llevar, qué dimensiones tiene y qué estribos. Entonces, la columna 1 lleva 4 fierros de 5 octavos más 2 fierros de media. Esa es la columna tipo 1. La columna tiene 25 por 25, el perímetro. Y el estribo es tipo 3. Entonces debe haber un cuadro de estribos. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. El tipo 3 me dice que es fierro de 3 octavos. Quiere decir que los estribos, estos que están con azulito, en el perímetro, son de 3 octavos. Y va 1 a 5, 5 a 10, 3 a 15, resto cada 20, a cada extremo. Se quiere decir que cuando arme la columna, vamos a ver ahí y ahí vamos a explicar los aceros. Pero sí están, sí se define en algún lugar dónde están los estribos. ¿Ok? Chicos, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, sí, El arquitecto. Una consulta más, retenedor de la arquitecto. varilla, ¿Cómo? Repite, por favor, algo de la varita que he escuchado. una duda, el retenedor de la varilla ¿está debajo de la parrilla o encima de la parrilla? ¿Cómo? Repite, por favor. Lo que está doblado de la varilla, o sea, de la columna, ¿está debajo de la parrilla o encima de la parrilla? Encima de la parrilla. Veamos. Los anclajes, te refieres a estos elementos, ¿no es cierto? En este caso lo he doblado así para que tenga mayor recubrimiento y mayor apoyo. Y te das cuenta, está encima de la parrilla. ¿Ok? Debe estar apoyada en la parrilla. Descansa sobre la parrilla. ¿Ok? Y en este caso a 45 grados para que tenga mayor área de distribución y está encima de la parrilla. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Arquitecto, una consulta. Tenía duda de los estribos. Creo que se pone a una cierta medida, digamos, a 5, 5, luego a 10, luego creo que hacen a 20, así del otro lado de igual manera. ¿Y por qué no podría ser, digamos, los estribos a una distancia de todos iguales? ¿Qué función cumple, arquitecto? Eso tenía duda. Ya, ok. Los estribos no son elementos para dar forma a la columna. Son elementos que me permiten a mí absorber los esfuerzos de corte. ¿Cuándo era corte?
Vamos a dibujarnos por acá un marquito. Un ratito, por favor. Ok, ahí tenemos un pórtico. Ok. Vamos a pensar aisladamente las cosas. Este elemento horizontal carga peso y por ende, si se mueve, su mayor movimiento va a ser en este sentido, con mayor fuerza, con mayor peligro. Y entonces va a intentar zafarse y romperse en estos puntos. O así o en diagonal. También podría ser. Así o hacia arriba. Pero ahí va a intentar romperlo. ¿Correcto? Por esfuerzo de corte. Ahora, suponiendo por algún momento que haya un mayor esfuerzo vertical, esta columna va a intentar o hundirse hacia el suelo o por movimiento ir hacia arriba o este elemento por su peso intenta bajarse. ¿No es cierto? Lógica simple. ¿Sí? Y por lo tanto va a intentar cortarse en estos puntos. Entonces, hay dos esfuerzos de corte. ¿Ok? En cada nudo. ¿Está claro hasta ahí? Sí, sí, arquitecto. Para evitar que se corte, esa es la razón por qué los estribos van 1 a 5, otros a 10, ahora estoy dibujando fuera de la columna, a 15 y dice a cada extremo. Quiere decir que en el otro lado sucede lo mismo, 1 a 5, otros a 10 y el resto cada 20, digamos. Perdón, estoy haciendo los diagonales, son totalmente verticales. ¿Ok? En este caso. Ok, ¿esta distribución de qué depende? Depende de qué tan fuerte sea el esfuerzo de corte. Por ejemplo, si es un cerco perimétrico, no hay corte, porque no van a cargar peso las viguitas que le pongamos y por ende no necesita ni siquiera tener estribos. ¿Ok? Pero si es una columna que carga peso y que carga una losa, también va a tener corte. Entonces, para evitar el corte, le ponemos los estribos, 1 a 5, 3 a 10, 4 a 15, etcétera, etcétera. ¿Qué tantos estribos se ponen y por qué varían? Por la cantidad de esfuerzo de corte que vaya a generar. Entonces, si este es el corte, esta línea representa el corte, estos estribos evitan, porque son buenos a la tracción, evitan el corte, absorben el corte, el esfuerzo de corte. ¿Ok? ¿Me dejé entender? Entonces, no es al ojo biónico y sí varían por esas razones. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, arquitecto. Sí, arquitecto, gracias. Sí. Ok, otra pregunta. Bien, chicos. He dejado en el foro del aula virtual
del aula virtual hay un foro, que es este, trazo y replanteo. Entonces, es calificado. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Entrar y participar del foro. ¿De acuerdo? Entonces, todos opinen. ¿Cuál es el tema de ese foro? Ese foro trata del trazo y replanteo y hay una pregunta a responder. Durante el proceso del trazo y replanteo, ¿qué es lo más importante? Esa es la pregunta. Entonces, revisen el video y vean qué es lo más importante a resolver. ¿De acuerdo? Entonces, opinen, discutan el tema en el foro. ¿De acuerdo, chicos? Sí, arquitecto. Sí, arquitecto. Arquitecto. Entonces, prácticamente están obligados todos a participar del foro porque es evaluado. ¿De acuerdo? Entonces, revisen sus videos y participen del foro. Quiere decir que el video anterior, el video de la clase anterior más el de esta clase, nos va a permitir a nosotros responder esa pregunta. ¿Ok? Tienen plazo hasta el día lunes para resolver para participar en este foro. ¿Ok? El lunes se va a cerrar, entonces participen antes. Listo, chicos. Como les dije, como yo no hago sincrónico, asincrónico, lo que hago es utilizar la mitad de cada hora que nos permita a nosotros tener el espacio para resolver los mismos temas que se van dejando. ¿Ok, chicos? ¿Hay alguna otra pregunta? Chicos, ¿hay alguna pregunta? No, arquitecto. Bueno, si no hay preguntas, entonces participen del foro. ¿Ok? Lean todo lo que sus compañeros van opinando. Pueden aclarar si lo que ustedes querían responder y a otro compañero respondió, pueden responder y acentuar el por qué. O sea, no es que, pucha, ya respondieron y ahora que respondo yo me invento. No, no hay nada que inventarse. Hay cosas por explorar. ¿Listo? Ok, chicos, entonces nos vemos en la siguiente clase. Ok, Hasta la próxima, arquitecto. En la siguiente hasta la clase, próxima, chicos. arquitecto. Luego, La arquitecto. próxima, arquitecto. Hasta la próxima, chicos.